Bueno, cuando quieras. Ahí está, no podía desmutear Bueno, el micrófono. ahí Bueno, está. yo comencé poniendo que 10 años atrás había Ajá, tenido el tercer embarazo con un tratamiento por anemia y ahí puse que había una depresión probable de las reservas si no terminó bien el tratamiento. ajá, Y ahí puse, bueno, ferritina probablemente baja, una ferropenia prelatente con una transferrina normal y una hematopoiesis normal. Y esto lo asigné como el periodo preclínico. Y después ujú, puse, bueno, desarrollo del mioma como un proceso crónico que la lleva a 6 meses atrás, comenzar con la menorragia de una semana de duración, y bueno, ahí puse pérdida de glóbulos rojos, y ahí puse que eso generaba la ferropenia latente con ferritina baja, la saturación de transferrina decreciendo y la hematopoiesis aún no afectada. Después puse un mes atrás la eritropoyesis ferropénica y anemia por déficit de hierro, con la ferritina baja, la saturación de transferrina baja y la hematopoyesis afectada. Y después de eso puse, bueno, la palidez progresiva, la desmejoría generalizada y al momento de la consulta, la fatiga progresiva, el mareo, la disnea de esfuerzo, la cefalea recurrente y las palpitaciones y los dolores de laboratorio. Por eso dije que me quedó flaquita. Así que vengo a completarla, más que nada. Me sigue costando la línea de tiempo ujú. en relación a qué poner y qué no poner. Pero bueno, así me Pero, quedó este primer esbozo, al menos. está bien, pero ¿qué dudas te surgen o qué elementos te quedan afuera de los que plantea el caso? Porque en definitiva se trata de ir ubicando todos los elementos del caso en la línea de tiempo, ¿no? Bueno, esto Eh, un poco para vos y para todos, ¿no? ¿Qué le sobra o qué le falta, digamos, si no estás del todo satisfecha con la línea de tiempo, ¿no? ¿Qué dudas te genera? A mí lo que más me genera dudas sería, por ejemplo, todo esto de la fatiga progresiva, el mareo, la disnea, el esfuerzo. Ajá. Yo lo pongo como que ella lo refiere al momento de la consulta, pero para mí esto podría haber empezado, digamos, al momento de que empieza a afectarse la eritropoyesis, ya empezaría con la fatiga progresiva, después Ujú. ya empezaría a marearse, o sea, disneas, después mareos, Claro. después cefaleas y después palpitaciones. Si vos Pero tuvieras, bueno, tampoco, no claro, sé. si vos tuvieras que trazar una línea vertical, digamos, en donde empieza la anemia, digamos, ¿no? Es decir, un poco a la usanza de los problemas, como hacíamos antes en la cátedra, ¿no? ¿Dónde trazaría esa línea imaginaria, digamos, que corta, digamos, yo diría que tendría que coincidir de alguna manera con el periodo clínico, pero bueno, concretamente, ¿cuándo vos pondrías la anemia acá en esta línea? Y yo lo pondría como que empezó aproximadamente hace como un mes atrás, Ujú. o un poco más. Bien. A ver, ¿qué, Mm, qué, qué le parece al resto? ¿Es igual La anemia? anemia como Sí, como el déficit de hemoglobina, ¿no? No como claro, claro. el Sí, proceso que sí, viene de antes, ¿no? un poco con la definición de anemia que manejamos la charla pasada, ¿no? Ujú. A ver, el resto, ¿qué opina de eso? ¿Dónde pondrían en esta línea, ¿no? Después vemos otra línea, pero digamos, en esta línea, ¿dónde pondrían la anemia? O sea, acá Natalia lo pone coincidente con los síntomas, ¿no? Un mes atrás. Sí. Hola, hola, ¿hay gente por allá? Ay, Hola, profe, sí hay gente. Estamos callados. equivóquense.
Equivóquense aunque sea. Sí. O sea, sí. Yo, por ejemplo, lo había puesto después de las menstruaciones abundantes de esta señora. Como que venía planteando los distintos estadios de la anemia, y la anemia ferropénica en sí la puse en ese momento, luego de estos sangrados abundantes. Ajá. Bien, o sea, los sangrados empezaron hace 6 meses, ¿no? Cuando pone Natalia, los síntomas empezaron hace 1 mes. O sea, vos decís que... Yo puse que... Sí. No, que yo puse que comenzó con sintomatología 1 año atrás, que me parece que en el caso lo dice. Entonces puse comienzo de sintomatología 1 año atrás, después 6 meses, 6 meses atrás tuvo estos sangrados abundantes, y bueno, y a partir de ahí tiene la anemia ferropénica. Bueno, ahí a ver qué interpreta el resto de la sintomatología. ¿Cuándo esta paciente empieza con sintomatología y en todo caso, qué sintomatología, ¿no? Es la que representa? Creo que el caso dice 1 mes atrás, es cuando empieza con la fatiga, cefalea y otros síntomas, no tengo bien a mano. Pero yo por mi parte, el tema de la anemia en sí la puse medio al final de la línea, porque partí directamente de la situación de los sangrados. Yo el tema de la anemia que se trató del embarazo, estuve buscando, pero no encontré una información así muy relevante como para que tenga algún antecedente de algo. Y pues, también por lo que estábamos hablando de antes, de que podría haber terminado o no el tratamiento, lo podría haber hecho bien o no, como que son datos que por ahí no los tenemos así concretos. Al igual que lo del mioma, yo tampoco lo agregué, dije, bueno, por ahí lo agrego más tarde si lo charlamos hoy. Pero partí directamente de los sangrados y en la línea del tiempo hice como las 3 etapas, y al final de la etapa puse el desarrollo, digamos, de la anemia en sí con los síntomas, digamos, a partir de ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, con respecto a esta línea, antes de cambiar a otra, ¿alguien le quisiera hacer alguna sugerencia a Natalia? Que ella estaba preocupada, que no convencía del todo. Yo, profe, Sí. o Nati, Sí. no la tengo plasmada así como ya ella la formó, sino en una hoja, y agregué, que por ahí no sé, me pareció importante el tema de yo la clase pasada no estuve, tal vez lo hablaron, pero me pareció importante que hace 2 años ella se aclara en el caso que es vegetariana estricta, y por ahí si no lleva una dieta adecuada, es muy probable que se den estas situaciones en personas que dejan de consumir el hierro y no lo suplantan por nada, digamos, o con nada. Y nada, lo puse también en la línea. No digo que hace 2 años desde hace 2 años esté anémica, pero sí lo agregaría como un punto importante que puede faltar desde la dieta. No sé. Ajá. Correcto. Bueno, en relación a eso, por ahí tiro la pregunta. De lo que han leído, de lo que han investigado, más allá de lo que charlamos la vez pasada, ¿cuánto puede influir una dieta vegetariana en la generación, o sea, aisladamente, ¿no? Si sacamos en juego otros factores, o sea, nos corremos un poquito del caso, una persona sana, digamos, ¿no? Que se pasa a una dieta vegetariana estricta, ¿qué posibilidades tiene de desarrollar anemia? ¿Altas, bajas, medianas? ¿Cómo lo ven? Para mí tiene más posibilidades que alguien que hace una dieta convencional, pero tampoco es determinante, por lo que estuvimos charlando la otra vez. Bueno, y si vamos a números, vamos a mechar un poquitito esta línea de tiempo con la teoría. Si vamos a números, más o menos, ¿cuál es el requerimiento diario de hierro en una persona normal? 1 o 2 gramos creo que eran. No sé A si ver. creo que me estoy equivocando con la unidad.
¿Qué dice el resto? Somos 21. ¿Algún otro? Profe, ¿no es 150, 200 miligramos por día? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Yo lo tengo, pero no sé si entre 15, 20, creo que también dependiendo de edad, puede ser. ¿Quién da menos? Seguimos para abajo. Pero Yo el miligramos, dato ¿no? que me, Sí, yo por el supuesto dato que me miligramos. acuerdo Sí. era que las embarazadas podían llegar a requerir hasta 900 miligramos, las embarazadas. Una persona normal debe ser menor a ese número. Bueno, esto es una tarea para el hogar, o sea, los números de la anemia, ¿no es cierto? Los números de la ferropenia, hay que manejarlos al dedillo, ¿no? En líneas generales, no sé si alguien quiere arriesgar algún número antes de que yo les diga algo. ¿Alguien quiere tirar otro número? O sea, que conozca, ¿no? Bueno, les voy a 18 mostrar. miligramos. No. ¿Cuánto? 18 miligramos. No, les voy a mostrar una diapo. No, tampoco. Les voy a mostrar una diapo, así vamos como... Ah, bueno, no, pero estamos compartiendo... Bueno, sí, cambiamos, total ya vimos acá la línea de Nati, yo les comparto esta otra que tiene que ver con la presentación. Ajá. Era, si no me equivoco, era este, sí. Ah, no. No, no es esta, es este. No, es esta. ¿Ahí la ven? ¿La pueden ver, esta diapo? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, fíjense, hierro de la alimentación normal, que esto evidentemente es una persona no vegetariana, ¿no? 10 a 15 miligramos por día es lo que ingiere. La absorción de hierro es 1 a 2 miligramos por día. ¿Sí? Y fíjense qué casualidad, la pérdida de hierro es 1 a 2 miligramos por día. O sea que ese es el balance, ¿no? Entra 1 miligramo o 2, sale 2 miligramos. De los 10, o sea, consumimos 10 veces más de lo que necesitamos en una dieta equilibrada. Supongamos que esta persona es vegetariana estricta y su 1 o 2 miligramos lo va a tener en líneas generales, ¿no? Si consume alguna legumbre, ¿no es cierto? Vitaminas, ni hablemos si consume huevo, también, si estamos hablando de una persona que consume huevos, tiene mucha concentración de hierro en la yema del huevo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense esto. Ahora, adentro, el círculo de hierro, del recambio de hierro son 20-25 miligramos por día, pero esto es, digamos, lo que se va recambiando entre médula ósea, eritrocitos, la destrucción por los macrófagos y el transporte. El transporte de hierros, 1 a 3 miligramos. La médula ósea se maneja con 300 miligramos de hierro en la eritropoyesis. Los eritrocitos, o sea, la masa de eritrocitos tiene hasta 1800. Acá sí hay casi 2 gramos de hierro en los eritrocitos. Por eso la importancia de lo que significa la pérdida de sangre, ¿no? La cantidad de hierro que tiene la sangre, los eritrocitos, ¿no? Y los depósitos van a estar en más o menos una tercera parte del hierro que está, o sea, 600 miligramos más o menos que están en, ¿no? Perdón. ¿Se entiende entonces, no? ¿Cuáles son los números que se manejan? La mayor parte del hierro está en la masa eritrocitaria, acá en estos 1800 miligramos de hierro, digamos. Lo que necesita el circuito de la eritropoyesis, la fabricación de eritrocitos, es 20 a 25 miligramos por día, pero esto no lo tengo que incorporar de afuera, ¿no es cierto? Yo lo tengo del circuito digamos, del circuito interno
la destrucción de esos glóbulos rojos que van a generar hierro para producir más glóbulos rojos, ¿no? ¿Se alcanza a entender cuál es el balance? ¿Por qué precisamos tan poquito en condiciones normales, ¿no? Porque se autoabastece el circuito de eritropoyesis, se autoabastece con los mismos glóbulos rojos, ¿no? Esto entonces es un poquito lo que yo le quería mostrar, por lo cual podemos interpretar que la dieta es relativa, pero por supuesto que tiene más posibilidades de tener anemia una persona que es vegetariana, pero fíjense, ¿no? Este balance. Bien. ¿Alguna duda de esta diapo? Si no, vamos cambiando de canal. Entonces sería correcto ponerla como un factor de riesgo. Sí, sí, totalmente. Un factor de riesgo, un condicionante, ¿no es cierto? Que también depende mucho de qué tipo de dieta vegetariana, ¿no? Porque si, como decía la compañera la semana pasada, si se combina con el ácido ascórbico, la vitamina C, ¿no es cierto?, las legumbres, etcétera, es mucho menos probable que desarrolle una anemia. Vamos a sacar esto. Bueno, entonces queda claro que estos números del metabolismo del hierro tienen que estar bien claritos. Por otra parte, ahí y también mostraba que si la reserva de hierro, pongámosle en el hígado, en el vaso, fundamentalmente en el hígado, fuera 500 miligramos, ¿no es cierto? Y si la sangre tiene en total casi 2 gramos, pero cada litro, estamos hablando de cada litro de sangre, cada litro tiene más o menos 500 miligramos. O sea que, digamos, un litro de sangre es igual a la reserva hepática. Entonces quiere decir que yo, si llego a perder un litro de sangre, que bueno, si lo pierdo todo junto es algo un poco dramático, no tanto, porque ustedes fíjense que uno da 500 mililitros cuando va a dar sangre, digamos, ¿no? Así que perder un litro no es bueno, pero digamos tampoco es terrible, ¿no? Es una cosa que puede pasar. Y cuando eso ocurre en forma crónica, como sería el caso de esta señora, por ejemplo, con las pérdidas de las metorragias, entonces no es tan raro que pierda 500 miligramos, o sea, un litro de sangre, o sea, su equivalente en glóbulos rojos sería, ¿no? Con lo cual, los depósitos de hierro se pierden rápidamente. O sea, lo que quiero llegar es eso, ¿no? Que por más que los depósitos son importantes, ante una pérdida de sangre, se pierde rápidamente, se vacían rápidamente los depósitos. A eso es un poco lo que iba, ¿no? Profe, Sí. y cuando hablamos de una metrorragia, ¿de qué volumen sanguíneo estamos hablando aproximadamente? Porque para mí es difícil de mencionarlo. Como mujer es como, bueno, Claro. Sí, no. ¿cuál es la línea de corte? Claro, porque sabemos que no es solamente glóbulos rojos. No, yo no tendría el valor en pérdida de hierro, ¿no? Habría que buscarlo. ¿Cuál es la pérdida de hierro que en definitiva se transforma en un requerimiento? Habría que buscarlo, pero en menstruaciones normales es una cosa y en metrorragias, sobre todo persistente en el tiempo, es otra, ¿no? Habría que buscarlo eso. No lo tengo el dato. Pero llevado a estos valores, ¿no es cierto? La sangre tiene, digamos, si un litro tiene 500, o sea, 500 miligramos, fíjense los valores que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de 10 miligramos en la dieta, 1 miligramo la absorción, 500 miligramos los depósitos y 500 miligramos un litro de sangre. ¿Sí? Porque toda la sangre tendría casi 2 gramos, 500 miligramos. Entonces, fíjense lo que significa perder esa cantidad de sangre, ¿no? Sobre todo cuando esto es, digamos, crónico y vamos a decir así, oculto, puede ser mucho más grande, ¿no? Con el tiempo. Así que bueno, busquemos eso que forma parte de lo que es el requerimiento de hierro, ¿sí?
¿Dónde está? No, que una consulta. Sí, Camila. Si uno tiene los depósitos, o sea, no tiene depósitos de hierro, ahí la dieta sí sería importante o no, porque, o sea, solo ¿cómo los recuperás? Únicamente por la dieta. Totalmente, Entonces, quizá totalmente, ahí por supuesto. Pero vos te das cuenta que ahí se desproporciona, o sea, mientras está el equilibrio del ciclo de hierro que se autoabastece, digamos, que el ingreso de hierro sea 1 miligramo y la pérdida sea 1 miligramo, está todo bien. Ahora, si suponete que la pérdida empieza a ser de golpe, ponele que sean 100 mililitros por día de sangre, estamos hablando de 50 miligramos. O sea, estamos hablando de prácticamente 3 veces lo que ingresa a dieta, ¿no? Si son 15, 3 o 4 veces lo que ingresa a dieta que se perdería por día. O sea, a lo que voy, el desequilibrio es bastante rápido cuando se pierde sangre, que tiene que ver con la gran concentración de hierro que tiene el glóbulo rojo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia tan grande que tiene, digamos, la pérdida en relación a la ingesta, ¿sí? O sea, dicho en otros términos, vos no vas a poder compensar una anemia con la dieta. Por ahí se podría traducir en esto, ¿sí? Porque estás incorporando, en el mejor de los casos, 10 a 15, una dieta normal, 10 a 15. Ponerle que una dieta rica en hierro, que tenga morcillita y todo el asunto, entonces podés llegar a tener 50 miligramos, o sea, equiparar la pérdida. Pero si esa pérdida es diaria, o sea, evidentemente no se alcanza. O sea, el concepto es que la dieta ayuda al tratamiento, pero no alcanza. Ahí es donde uno tiene que recomponer los depósitos de hierro, o sea, con un tratamiento primero para mejorar la anemia y 2 o 3 meses más de administración de hierro. Más o menos para que tengan idea, un comprimido de hierro terapéutico tiene alrededor de 60 miligramos de hierro. O sea, equivaldría a una pérdida diaria de 100 mililitros de sangre, más o menos, ¿no? Digo, por eso digo, ¿Y eso se absorbería todo? ¿Cómo? Se absorbería Esos todo 60 porque el miligramos hierro... de... Sí. Sí, bueno, porque en la medida que ustedes vieron que el mecanismo de adaptación, que tiene el mecanismo de absorción, está en relación al estado de los depósitos, ¿no? Entonces, a medida que Claro. disminuyen los depósitos, disminuyen los niveles de la hepcidina que vimos la vez pasada, que es la proteína que bloquea la ferroportina, digamos, ese transportador de hierro en la mucosa intestinal, digamos. Entonces, sí, se absorbe todo el hierro terapéutico, ¿no? Bien, Ahora, bien. lo más importante de esta charla me parece que es entender, digamos, dónde puede estar la causa del desbalance del hierro, ¿no? O sea, el ingreso es importante y si, por supuesto, si tenemos un síndrome de mala absorción, por ejemplo, lo vimos la vez pasada, bueno, el ingreso de hierro es nulo al organismo, entonces con el tiempo se van a deplecionar los depósitos, ¿no? Pero, digamos, con un intestino normal que se absorbe normalmente y una dieta normal, no debería ser causa de anemia, digamos, ¿no? Pero, por el otro lado, cualquier pérdida de glóbulos rojos, ya sea evidente, ya sea macroscópica o sea microscópica, es una causante de anemia en poco tiempo, probablemente. Entonces, esta paciente, concretamente, ¿cuál puede ser la causa más probable de la anemia? Así, con lo que sabemos hasta ahora. Profe, con esta línea de pensamiento de los ingresos, los egresos de hierro, yo también había puesto, como una compañera había dicho anteriormente, el comienzo de la anemia había apostado porque fuera cerca de cuando comienza lo que es la menorrea, porque hay como una mayor pérdida de hierro y esto se suma a que anteriormente hay poca entrada, si asumimos que su alimentación es baja en hierro. Y ¿Querés de ahí, mostrarla, Doriana? ¿Querés mostrarla, la línea de tiempo?
No, en realidad No. este lo estaba haciendo ahora y mirando Bien. lo que habían hecho los compañeros, porque yo lo tengo como un boceto en una hoja. Bueno. Digital. Entonces, ¿la duda tuya cuál era? Disculpa, ¿cuál era tu duda? Y sería correcto ubicar como el comienzo de la anemia cerca de lo que es la pérdida menstrual. Claro, por supuesto que sí, es posterior, eso está claro, por esto que decimos, sí, porque la causa más probable de esta paciente es por pérdida. Un poco el caso está planteado así a propósito, ¿no? Es decir, cuánto incide la dieta y cuánto incide una presunta pérdida, ¿no? Entonces sí, creo que en eso coincidimos de que hace 6 meses empezó con la metrorragia y después en el transcurso de esos 5 meses, hasta que empieza con síntomas, en algún momento de esos se produce toda la depresión de hierro, ¿no? ¿Quieren que veamos otra línea? No sé quién había comentado que tenía otra para mostrar. Cualquiera. Yo, profe, comparto. Dale. Bueno, explico primero un poco el tema de los colores, cómo lo organicé. Lo que está en verde representa la cronología de la paciente, los años. Lo que está en gris o en blanco, que serían todos estos, representan los signos y síntomas que están explícitos en el caso. Lo que está acá en amarillo va a representar lo que no está explícito en el caso, pero es lo que yo inferí con los datos que tenía. Y lo que está acá en rojo representa más o menos los mecanismos fisiopatológicos que se van dando y que van a causar estos signos y síntomas en la paciente. Y con la fase clínica y preclínica todavía tengo dudas, pero bueno, está acá, arriba. Bueno, comencé acá con una mujer de 45 años que llega a consulta, y para explicar los signos y síntomas vamos a remontarnos 10 años atrás, donde tuvo su tercer embarazo. Sabemos que por el embarazo aumenta la demanda de hierro, y esta mujer fue medicada por anemia. Acá yo tuve en cuenta que no hay datos de que si esa anemia fue curada o si ese tratamiento fue efectivo, entonces acá es donde yo comencé a poner el estadio 1 del desarrollo de la anemia ferropénica, que se va a caracterizar por la depresión de los depósitos de hierro. Y esto se va a demostrar, digamos, con una disminución de la ferritina y la hemodicerina, que son las proteínas que almacenan el hierro en el hígado. Después vamos a tener que 8 años después o 2 años atrás de la consulta, ella refiere que se volvió vegetariana estricta. Un año después de esto, dice que tuvo pérdida de peso, que yo se lo atribuía a la nueva dieta que ella tenía. Y lo importante de la dieta que se me ocurrió fue que no tenemos datos de que si esa dieta es balanceada, como explicaba la compañera en la clase pasada, que la suplementaba bien o reemplazaba la ingesta de hierro que no estaba ingiriendo con la carne. Entonces puse disminución de la ingesta de hierro, de origen animal, que es el hierro hemático. Y acá es donde yo elegí poner, que también estoy en duda, que si no va más adelante, el estadio 2, que está caracterizado por la disminución de la eritropoyesis y ferropenia, que va a estar caracterizado por una disminución de la concentración de hierro en la sangre, una disminución de la saturación de transferina, que es la proteína transportadora de hierro en el plasma, y un aumento del receptor de transferina. Porque ante esta disminución del suministro de hierro, es como un mecanismo que va a hacer que como que quiera saturarse más, pero como no hay hierro no se satura. Después, 6 meses atrás de la consulta, empiezan estos sangrados menstruales abundantes, que duran una semana aproximadamente, es un montón que dura, y bueno, su ginecóloga la estudia por un posible desarrollo de mioma. No sabemos si esto es real o no, pero es como que le atribuye a esa causa.
Y acá es donde yo puse el estadio 3, que es la anemia ferropénica propiamente dicha, que va a tener como los datos de laboratorio característicos, van a ser una disminución de la hemoglobina primero, después una disminución del volumen corpuscular medio, una disminución del hematocrito, y esto nos va a caracterizar a una anemia microcítica, es decir, que va a ser eritrocitos de menor tamaño, hipocrónica, que van a ser pálidos porque no hay suficiente hemoglobina. Y puse que no me acuerdo del nombre, pero no está igual en el caso. Es amplitud de distribución eritrocitaria. Claro, eso. Que en simples palabras lo que va a demostrar es que la médula ósea está produciendo eritrocitos de diferentes tamaños, de diferentes colores, todos desiguales, digamos, no son parecidos. Y también puse acá, que quizás esto debería ponerlo acá, que los reticulocitos están bajos, lo que nos indica que hay una deficiencia en la producción de los eritrocitos, en la eritropoyesis, entonces vamos a tener una anemia no regenerativa, o sea, dentro de esa clasificación. Se desarrolla, bueno, esta anemia ferropénica propiamente dicha, con todos estos datos que ya dije, y un mes atrás de la consulta, la paciente refiere tener fatiga progresiva, cefaleas frecuentes, mareos, disneas ante esfuerzo, palpitaciones y palidez, que son producto del desarrollo propiamente de esta anemia ferropénica, que va a explicar también estos datos, estos datos en el examen físico, la auscultación cardíaca con soplo sistólico va a ser también por cambios en la sangre, en la viscosidad de la sangre, la palidez, y bueno, el desarrollo de todos estos datos de laboratorio va a dar estos valores que ella tuvo en el laboratorio al momento de la consulta, pero se fueron desarrollando antes hasta llegar a este momento. Y y lo de la fase clínica y preclínica, yo la puse acá a la clínica porque me pareció que acá empezaban recién los síntomas de la anemia ferropénica. Si bien acá ya tenía como sangrados menstruales y acá, bueno, pérdida de peso, es como que no me pareció que era por la anemia, sino que recién, como la línea es de anemia, lo puse acá, a la fase clínica, pero no sé si estará bien. Bueno, Brenda, te estás ganando unos cuantos porotos para el plenario vos, con esto. No, gracias. No, la verdad que me parece perfecto, bárbara me parece, ¿no? Realmente muy, muy clara, la has trabajado mucho, ¿no? Me parece, para llegar a una cosa tan clara, ¿no? No sé los compañeros qué les parece, ¿no? Pero la verdad que me parece muy buena la línea de tiempo. Así todo vamos a opinar, ¿no es cierto?, sobre la misma. Yo acá te hago dos preguntitas a vos y al resto, que son, una, si la ferropenia, que vos la ponés como en estadio 2, realmente tenemos mérito suficiente en el caso, en ese punto, para tener una ferropenia, con lo que hablamos, ¿no? Si ya ahí ponen espectacular, ahí te ponen ahí en el chat. O sea, la pregunta es, si tiene que estar ahí el estadio 2, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. La otra es si anemia es igual a síntoma, o síntomas es igual a anemia en este caso, digamos, ¿no? O sea, si tiene que coincidir necesariamente el diagnóstico de anemia con los síntomas, ¿sí? Son dos preguntas que les tiro así a todos, ¿no? A vos, Brenda, pero a todos. ¿Qué les parece eso? Vamos a la primera. Estadio 2, ahí. El estadio 2 yo lo iba a poner igual después de los sangrados, pero era como que no tenía ningún otro factor que después me hiciera desencadenar el estadio 3, o no sabía si era por el tiempo, por el desarrollo, o sea, no sabía cómo ponerlo, entonces lo puse acá porque, nada, dije dieta estricta que no es balanceada y Sí. la anemia gestacional no curada, entonces puede llegar a desencadenar con el tiempo un estadio 2, pero no sé. Es mi duda, en realidad. Yo creo que haría eso que estás diciendo de marcar el estadio 2 por ahí con el comienzo ahí a los 6 meses,
de estos sangrados menstruales y que marques como cuando esto se empieza a prolongar en el tiempo y se empieza a hacer crónico, progresa anemia ferropénica al empezar a disminuir todos los valores que marcaste ahí abajo. Correcto. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto? O sea, lo que está diciendo acá, bueno, primero Brenda, que fue la que presentó, lo que está diciendo es que si le sumamos la depresión de hierro que pudiera tener por los antecedentes hace 10 años de la anemia en embarazo mal curada, maltratada, más que bajó de peso, lo cual me está hablando de que no estaba alimentándose bien, más que inició la dieta vegetariana, todo eso ameritaría, digamos, que ya tenga una ferropenia manifiesta, que se manifiesta en estadio 2, con disminución de la ferremia, aumento de saturación de la, bueno, todo lo que dice acá. O sea, uno tendría que asumir eso, que tiene suficiente mérito estas cosas, que pareciera que podría ser, que en realidad no lo sabemos. La cuestión es a dónde se inclina uno, ¿no? Si se inclina ahí o realmente necesita la pérdida, o sea, el factor pérdida de sangre o de hierro para que se empiece a generar la ferropenia. Esa es no sé cómo se inclina el electorado acá, digamos, de los alumnos, con esta idea, si estadio es antes o después de la metorragia. Y se abre las apuestas. Yo antes de su exposición, profe, ¿no? Lo que usted nos mostró, Sí. hubiese dicho esto, como dice ella, un año atrás, bueno, el estadio 2, pero viendo de que se compensa, o sea, el reciclado del hierro, como usted lo explicó y demás, no podría ser determinante. O sea, como que no, uno podría presuponerlo, pero no hay nada que nos dijera, sí, por eso fue. En cambio, hay que pensar esos 6 meses como 6 meses en los cuales todos los meses sangra un montón, o sea que en el primer sangrado pasó un estadio 2 y ya en el sexto sangrado abundante ya agravó un estadio 3. Acá un compañero también apoya esta hipótesis, que por supuesto es hipótesis, ¿no? Pero bueno. Y podría ser, profe, por ejemplo, que con el inicio de los síntomas ahí sea anemia, porque si no mal recuerdo, en el estadio 2 aún era asintomático, me parece. Entonces quizás podríamos poner la anemia ahí. Eso sí, está bien, pero digo, antes de pasar a ese punto, quisiera que se incline un poquito más los que están presentes acá sobre este punto, ¿no? Si todos coinciden, ojo, digamos, estos son hipótesis, así que las dos van a estar bien, ¿no es cierto? Las dos van a estar bien, ¿no? Pero digamos, uno como en medicina, se tiene que inclinar por una hipótesis para empezar a trabajar por ahí, porque la primera significaría atacar drásticamente la dieta de la paciente, digamos, ¿no? La otra significaría atacar drásticamente la metorragia, digamos. Entonces, de ahí sale un poco lo que vamos a hacer, de esta hipótesis, ¿no? Si nosotros creemos que la culpable es la metorragia, la dejamos tranquila con la dieta, un poco, ¿no? O sea, le vamos a hacer el tratamiento, vamos a hacer el tratamiento tanto del mioma como de la anemia, por supuesto. Pero después, ella puede hacer su vida habitual en cuanto a la dieta que está haciendo, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra idea con esto. No lo tome como determinante, tómelo como un ejercicio, ¿no? Bueno. Sí, pero yo también lo pondría después. Bien. Yo consideraría que igual no está mal poner el estadio en ese punto, porque estamos hablando de que hay como un menor aporte de hierro por la dieta, pero a su vez dijimos antes que había una depresión de los depósitos de hierro. No sé si sería equivocado poner un estadio acá,
y después sí el estadio de la anemia, cuando meses después de que comienza la menorragia, porque ahí se suma el componente de que hay mayor pérdida. O sea que lo dejaría ahí, ese Bien, estadio. bien. Perfecto. Es una posibilidad, ¿eh? Una posibilidad y está bien. Lo importante es tener el fundamento de por qué uno lo apoya o no. Bueno, les dejo ese interrogante para seguirlo profundizando, ejercitando, y cada uno va a hacer la línea que crea más conveniente en este punto. Ahora, con respecto a la anemia y los síntomas, es la otra pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué opinan ahí? ¿Tiene que estar junto o tiene que estar separado? Anemia y síntomas. Acá, en la línea, es como que por momento dice anemia y está antes de los síntomas. No sé, Brenda, si lo quisiste poner a propósito o te salió así. No, es por una cuestión de lugar. Aparece ahí, justo en un mes atrás, lo puse ahí. Claro. Pero digamos, claro, por eso, porque vos acá, en esa línea imaginaria que yo pedía hoy, vos tirás la línea imaginaria de la anemia, que incluso acá abajo le ponés anemia no regenerativa, o sea, ya estás hablando de la anemia, que existe, digamos que si uno mira el tiempo, capaz que a los 3 o 4 meses, digamos, ¿no? Si fuera esa línea real, digamos. Entonces, esto es lo que quiero que ejerciten, ¿no? ¿Dónde pondría la anemia y dónde pondrían los síntomas? ¿Y de qué depende cada cosa? Yo creo que sí va con los síntomas porque la característica del laboratorio de la anemia es la disminución de la hemoglobina. Entonces eso va a disminuir el transporte de oxígeno a los tejidos y ya va a causar, por ejemplo, la disnea o los mareos también. Pero es por eso, por la disminución del transporte de oxígeno, creo yo. Hipotetizo que puede llegar a ser. A ver, ¿quién más se anima a decir algo de este punto? ¿Están de acuerdo todos? Vos estás diciendo que anemia es igual a síntomas. ¿Brenda, sí o no? No sé si tan tajante así, anemia igual a síntomas. Lo que yo digo es que cuando disminuyen ya los niveles de hemoglobina ya aparecen los síntomas. Bueno, por eso, te está Creo diciendo que eso. sí. Bueno. Bien, entonces, ¿alguno no está de acuerdo con lo que dice Camila? O Brenda, perdón. No sean tan buenos compañeros, che. Contradíganla un poco. Primero la anemia y como consecuencia los síntomas. Bueno, Natalia, a ver, especifica un poquito más esto. ¿Por qué? Cada cosa. Y las hipótesis que yo vengo pensando, desarrollando y estudiando tienen que ver todas con la consecuente falta de disponibilidad de oxígeno después de que haya bajado la hemoglobina. Entonces los síntomas yo creo que sí o sí tienen que estar después de la anemia. O sea, como definición de la disminución de la hemoglobina, ¿no? No pondría los síntomas antes de la anemia, ni tampoco como en el mismo momento, sino como una consecuencia. Bien. Y si lo pasamos a números, esto mismo que vos decís, y esto va para todos. Si esto lo pasáramos a números, ¿cómo sería? ¿Alguien está googleando ahí o me parece? ¿Alguien está googleando? Bueno, sí, va por ese lado la cosa, ¿no? No googleemos en cámara. Estoy compartiendo pantalla, no te Sí, puedo creer. sí. Por Pero, eso, profe, claro, o sea, es a partir de un valor, o sea, la hemoglobina empieza a disminuir y a partir de un valor aparecen los síntomas, a partir de que disminuye de cierto valor. Bueno, y entonces, esto, traducido a números, tenemos que hablar cuál es la definición de anemia y volvemos a la clase anterior, ¿no? ¿Cuál es la división de anemia en mujeres adultas? Ay, lo había notado, pero no me acuerdo. Chicos, esto de los 20 tienen que, pero
Alguien tiene que decirlo. Menos de 12, menos de 11, a ver, otra vez con la subasta. 11, 12, 13. Profe, ¿no es Mujer. menor a 14 y embarazadas creo que un poquito menos? ¿No? A ver, Profe, ¿no chicos, era menor a 10? estamos hablando de la definición de anemia en la segunda fase. Por favor. Menos de 12. Menos de No 12 no podemos fallar en eso. Lucas. Menos de 12 gramos de decilitro. Bien, bueno, cerramos en 12, entonces, bien. 13 en el varón, 12 en la mujer, 11 en la embarazada. ¿Está? Lo vimos en la diapo que le mostré el otro día. Bueno, entonces, anemia es ese nivel de hemoglobina. Ahora, síntomas. ¿Cuánto tiene esta paciente de hemoglobina? 8 gramos. 8 gramos. O sea que hay 4 puntos, digamos, para que esta paciente transite su anemia sin síntomas. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿puede una anemia ser asintomática? Esa es la pregunta que se desprende de esto. Digan todos sí, en conjunto. Bueno, entonces, claro, ahí está la cuestión. Es decir, todo es gradual en medicina, ¿no? No es blanco o negro, justamente no es blanco o negro. O sea, anemia es una definición de laboratorio, ¿no es cierto? Que uno puede decir que ya es clínica, es un periodo clínico, ojo, no confundirse síntomas con clínica. El laboratorio incluye, mejor dicho, la clínica incluye el laboratorio. Yo le hago un análisis a un paciente, me sale una hemoglobina en valores, en este caso menores de 12, que tenga 11,8, la paciente está bárbara, pero yo le tengo que decir, usted tiene anemia, usted está en periodo clínico, tiene anemia. Porque ya transitó la pérdida de depósitos, el hierro, digamos, la hipotermia y, por último, el valor bajo de hemoglobina. Ahora, después, si no se trata, si no hace lo que le decimos o sigue con la pérdida, va a llegar a un valor, que en este caso la paciente hace un mes, quizás con un valor pongámosle de 9, hace un mes, y ahora tiene 8, capaz que tenía 9, ya empezó con los síntomas. Esto es variable, ustedes saben que los síntomas son variables, hay gente que tiene mucha tolerancia, uno la ve pálida como un papel, y la paciente anda por la calle como si nada, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio de una manera crónica, porque tiene una tolerancia, digamos, previa, por distintos factores. Cuanto más lento se va dando, más mecanismos de adaptación hay, ¿no es cierto? Uno de ellos es la presencia de 2,3-fosfoglicerato que genera una mayor afinidad del oxígeno, ¿no? Eso es uno de los mecanismos de compensación que ustedes van a leer, por el cual con menos hemoglobina una persona puede, digamos, tolerar mejor la hipoxemia, por esto de la curva de hemoglobina, ¿no? La curva de disociación a la izquierda o a la derecha. El frío, varios procesos hacen que la curva se desplace para un lado o para el otro, digamos. Entonces, el concepto es, el periodo clínico empieza cuando la paciente tiene anemia. Es decir, yo le hago un análisis, ya tiene, si yo lo hubiera agarrado, digamos, hace 2 o 3 meses, hago un análisis y ya tiene anemia. Ahora, sigue progresando 2 o 3 meses más y empiezan los síntomas. Por eso insisto tanto en esto, diferenciar anemia, que es un diagnóstico laboratorio, con síntoma, que es un diagnóstico clínico. Quedó este concepto, que es un concepto que se puede aplicar a muchas enfermedades, digamos, ¿no? Por eso los periodos prepatogénicos, preclínicos, ¿no? Bien. Pero igual está muy buena la línea de tiempo, y la verdad que permitió hacer todas estas disquisiciones porque está muy bien hecha, muy prolija, ¿no? Bien.
Bueno, ¿alguna? Entonces, el tema de los estadios a mí me convenció más que sea después de la menorragia. Creo que la podría modificar, ¿o no? Y por lo que hablamos del ciclo de hierro, pareciera que es mucho más probable digamos, una pérdida de hierro, una hipoferremia por pérdida que por falta de ingesta, digamos, ¿no? O por problema dietético. Es que yo no había considerado en mi línea la variable tiempo de esos 6 meses, como dijo Nati, que el primer sangrado al sexto sangrado, entonces fue como que ahí me di cuenta que Claro, podría claro, cambiar si es una pérdida bastante abundante, en poco tiempo va a transitar todas las fases, digamos, ¿no? O sea, capaz que incluso la paciente ni siquiera tenía pérdida de los depósitos. O sea, esto es una hipótesis. Está bien ponerlo, ¿no? Pero digamos, capaz que estaba perfectamente y empezó el proceso todo, digamos, con la pérdida de sangre. Y como vimos la vez pasada, es decir, tampoco quedarnos tranquilos con lo más evidente, no sé si se acuerdan, lo que hablamos la vez pasada, es decir, la causa más común de anemia por pérdida es la hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Esto, en adultos. Esta paciente interrogándola, puede ser que sea consumidora de AINE, que tenga una gastritis crónica y pérdida, digamos, de sangre, o tenga hemorroides, digamos, ¿no? Y el sangrado, ya no macroscópico, sino el sangrado oculto en materia fecal, sea diario o de mucho tiempo atrás. O sea, la causa puede ser otra, totalmente distinta. O sea, justamente el caso presenta dos causas probables, ¿no? Una que parece más evidente, la metorragia, otra que parece menos evidente, pero uno se tiene que parar con título, causas de anemia ferropénica, ¿no es cierto? Ese es el título que los tiene que llevar a la consulta, porque los demás pueden ser distractores, ¿no? Tengan cuidado con eso, porque pueden ser distractores. O sea, yo tengo que tener la medicina en la cabeza, cuál es la causa más frecuente de anemia ferropénica en este grupo etario, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no descartar, por supuesto, yo voy a hacer un tratamiento, voy a hacer un control, y si la paciente se curó de su problema ginecológico y sigue desarrollando anemia, entonces sigue el estudio, ¿no? O sea, esta es la ventaja de lo que sería el seguimiento longitudinal de una persona, de una paciente, cuando el médico se transforma en un médico de confianza que puede jugar con el tema de los tiempos y puede decir, bueno, vamos a hacer un tratamiento, que es lo más común, vamos a ver cómo responde al tratamiento. Si se cura de la anemia y después vuelve a recaer, bueno, evidentemente tengo que insistir en la búsqueda de la causa, digamos, ¿no? De la anemia. Bárbaro. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Queda alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno quiere que miremos la línea de tiempo a los fines de charlarlo, de corregir algo o plantear alguna duda? Acá dice algo Natalia. ¿Qué dice Natalia? A ver. El seguimiento es crucial. Mi hermana venía hace años con diagnóstico, pero recién ahora al fin dio con una médica que le hace el seguimiento. Sí, totalmente. Bien. Sí, es importante estos casos, ¿no? De familiares cercanos, todo que uno lo va siguiendo. ¿Quién más se anima a mostrar algo? Profe, yo tengo línea de tiempo, si la... Dale, Lucas. Adelante. Ahí comparto. Sí. ¿Se escucha? Sí, porque siempre tengo Sí, un problemas. poquito, habla fuerte. Dale. Ahí está. A ver. Está mucho más vacía que la que hizo la compañera Brenda. La mía está como mucho más menos información tiene. Pero Está bien. lo podemos ir viendo y agregando cosas y seguramente Sí. le va a servir a cada uno. Bien. También empecé desde el tercer embarazo, fin del tercer embarazo,
y que fue medicada por anemia durante este tercer embarazo, y ya de ahí arranqué con estadio 1. Intenté graficar con estas barras por el gráfico que estaba en el PDF que nos dieron. Sí. Intenté graficar así, como que se mantienen en el tiempo estos niveles bajos de la ferritina sérica, hemosiderina, del estadio 1, y también lo puse a la altura de la dieta vegetariana estricta. Sí. Ya el estadio 2 lo puse en el último año directamente. Y el estadio 3 inmediatamente después de los sangrados menstruales abundantes, de la metrorragia. Que recién lo estuvimos hablando bastante, pero quería ver si estaban estas barras mal puestas o si había alguna forma de explicarlas un poco mejor, porque yo no creo que me quedó, el estadio 2 es el que me quedó medio en el limbo, ahí como que no entendí del todo bien dónde colocarlo. Sí, vos lo que estás diciendo acá, estás arriesgando una hipótesis, bárbaro, gracias, que es que una paciente que venía con los depósitos bajos por un tratamiento previo, ¿no? Cuando empieza una dieta vegetariana estricta, es condición suficiente, digamos, como para no solo no recuperar, sino que seguir poniéndose ferropénica, digamos, ¿no? O sea, porque no hay otro elemento, salvo, digamos, al año la pérdida de peso que uno puede asociarla a la dieta, o sea, como que es una dieta que además de hipoferrémica es hipocalórica, entonces baja de peso también, pero en definitiva, vos estás diciendo de que la dieta es una condición suficiente para que la paciente progrese a una anemia. Acá. Sí. O sea, salvo que haya alguna causa oculta, como decíamos acá, que además se agregue alguna causa oculta, pero que tendrías que aventurarla vos, digamos, tendrías que como poner y, digamos, tirar una hipótesis, bueno, que desarrolla una sangre oculta en materia fecal por una gastritis, digamos, que no sea la metrorragia, digamos, sino que sea otra causa de pérdida. Pero vos ahí no lo pones, entonces estás diciendo eso, ¿no? Que tiene coherencia, yo creo que es totalmente defendible, Lucas, porque tiene coherencia, pero te estás aferrando a esa hipótesis, ¿no? De que la dieta sola alcanza para una persona, o la dieta vegetariana estricta alcanza para que una persona se ponga anémica. Sí, yo más que nada por el hecho de que quizás, esto que mencionaba la compañera también, quizás el tratamiento por la anemia durante el embarazo no había sido del todo completado, no se había completado del todo, y el comenzar con esta dieta vegetariana estricta, que no sé bien qué sería vegetariano estricto, si ya estamos hablando de vegetariano vegano. Sí. Porque no sabemos. hay mucha gente que se denomina vegetariano estricto y está hablando directamente de que no consume ni siquiera lácteos o huevos. Eso para mí ya es veganismo. Claro, pero vegetariano estricto, ¿qué sería entonces? ¿Sería un vegetariano? Y porque yo no conozco consume... gente que es vegetariana hasta que de repente, bueno, un día en un asadito se come un pedacito de chorizo. Y esa no es estricto, ¿entendés? Eso no. Hay gente que te dice, soy vegetariana, pero pescado como. Esa es una vegetariana que no es estricta. Sí. O lo que decíamos hoy. O el huevo, ¿no? La ovo vegetariana, que bueno, incluiría el huevo, que cambia mucho la historia, ¿no? Pero me parece que la pregunta, más que si es vegetariana estricta o no, sería si esta paciente hace una dieta dentro de su vegetarianismo, hace una dieta balanceada.
Eso es un poco lo que hablamos la vez pasada, es decir, dentro de la dieta vegetariana puede hacer una dieta balanceada, es decir, que incluya hierro, es decir, con más legumbres, con vitamina C, con cítricos, es decir, que apunte a que más allá de la dieta vegetariana esté consumiendo todos los oligoelementos que necesita, digamos. Eso pareciera ser posible, ¿no? Si, de acuerdo a lo que hablamos la vez pasada, y bueno, por ahí hablamos de, estaría bueno el aporte de una nutricionista, pero pareciera ser posible que una dieta vegetariana sea balanceada. Ahora, si estamos ante la presencia de una embarazada que aumenta drásticamente el requerimiento de hierro o alguna situación, bueno, por supuesto por pérdida ya, pero digamos, cualquier situación que aumente el requerimiento de hierro, entonces podría en cuestión esto, ¿no? Así que a mí me gusta, pero vos te estás aferrando a esa hipótesis que tendrías que seguir profundizando a ver si la sostenés, Lucas. Si sostenés la hipótesis de que con la dieta hay que asumir que esta paciente hace una determinada dieta vegetariana, ¿no? Ahí uno puede jugar un poquito con eso, es decir, bueno, para mí vegetariano estricto, digamos, no me alcanza el dato para decir si está consumiendo buena cantidad de hierro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, puede jugar en el caso con eso, ¿no? Asumirlo así. Es que de hecho, sea vegana o vegetariana, uno de los papers hablaba de la forma de absorción del hierro en el grupo hemo como la mejor para la absorción del hierro en la dieta. Y ya siendo vegetariana, ya no comiendo carne, ya eso es bastante como para disminuir la absorción del hierro, al menos bastante, comparado con alguien que sí comería carne, pero yo lo considero como parte de algo que no está bien resuelto en el embarazo tampoco. Como que nunca se volvió a recuperar del todo de esa anemia en el tercer embarazo, y de ahí en adelante ya es como que se van agregando cosas que empeoran esto y terminan dando la anemia ferropénica propiamente dicho. Sí, no, está bien y tiene lógica, pero me parece que hay que seguir profundizando con esto de si una dieta vegetariana, digamos, realmente no aporta el hierro necesario en esta paciente hasta antes de la metorragia, ¿no? Hasta antes de la metorragia, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Lo que sabemos por lo que estuvimos charlando hasta recién, que con 1 miligramo por día, 2 miligramos por día tendría que ser suficiente, ¿no es cierto? La absorción esa es la necesidad, sin pérdidas, ¿no? Sin pérdidas. Es cierto que hay que reponer los depósitos, con lo cual tendría que tener un balance positivo y tendrían que entrar 2 o 3 miligramos extras para que con el tiempo se pueda recomponer esos depósitos. Esos 500 miligramos de hierro de reserva, que son los depósitos, en definitiva, tendrían que con los años, o sea que si en estos 10 años hubiera tenido un balance, aunque sea de 2 o 3 miligramos, ¿no?, por día, ya podría haber resuelto el tema de los depósitos, tranquilamente, digamos. Pero bueno, por ahí profundizar esto y leer algún otro artículo, ver que por ahí algo de nutrición, o alguna consulta incluso con nutricionista, está bueno, que ustedes tengan de confianza, se puede charlar esto, ¿no? Y ver hasta dónde puede ser así. Pero me parece buena. Lo interesante es que vos también acá haces la diferencia entre anemia, esto que hablábamos recién, ¿no? La anemia y los síntomas. Vos lo pones en desfasado. Sí. Como que empieza acá, los valores de la anemia, y después, o sea que vos conceptualmente lo anticipás, ¿no? Anticipás. Claro, ¿sí? Esto que mencionaba recién, que la anemia inmediatamente después de los sangrados menstruales abundantes, de la metrorragia. Claro. Exactamente, o sea, después de la metrorragia y antes de los síntomas, ¿no es cierto?
Ahí no sabemos cuánto tiempo, si más si es menos, pero bueno, está bien. Conceptualmente esa es un poco la idea, jugar ahí, ¿no? Jugar en esa ventana de la metrorragia. Y capaz que, bueno, interrogando hay síntomas menores que la paciente tenía antes, es decir, capaz que la cefalea, ¿no es cierto?, ya era previa. Y bueno, cuando consulta con todo junto, ¿no? Sí. Pero un poco eso. Bien. Buenísima esta, ¿eh? Me gusta. Bárbaro. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más se anima? Mientras otro compañero comparte, y para seguir en el debate, ¿no? De esto, yo pensaba, como les decía, de hecho en mi entorno yo soy una de las pocas personas que come carne. Convivo con veganos y vegetarianos. No sé si es una moda o qué, pero bueno. Y sí, lo que yo pienso es en relación a que por más equilibrados que sean o no sean, hay de los distintos espectros, ¿no? Hay los que comen pura ensalada y hay los que se preocupan más. Siempre es como que difícil que realmente todos los días tengan un aporte de hierro. Es como que yo veo a mi vecina, por ejemplo, y sí, capaz que 1 o 2 veces a la semana se hace unas lentejas, pero es 1 o 2 veces a la semana, no lo hace todos los días. Entonces otra vez entra en boga el tema de lo equilibrado de la dieta. O sea, siempre el equilibrio de la dieta y el equilibrio diario de los requerimientos diarios. Yo siempre les digo eso, los requerimientos son diarios. No sirve que vos el viernes te haya comido una ensalada con un par de lentejas. Todos los días vos tenés que comer. Vamos, eso. Por ahí para aportar al debate, ¿no? De esto de, bueno. Sí, y probablemente sea distinto el metabolismo y la absorción de una persona a la otra, ¿no? Es decir, personas que por ahí tienen una determinada absorción de lo poco que, digamos, que incorporan y otras que no le alcanza. Con lo cual, me parece que una persona que se somete a este tipo de dieta no estaría mal, seguramente en los controles médicos, se chequee esto, ¿no? Se chequee. Y si va bien, está perfecto, digamos, sigue así. Y si va mal o tiene una causa de anemia que yo no estoy viendo, que tengo que descartarla, o secundariamente tengo que decir, mira, tu dieta no es suficiente, pero primero tengo que pensar la causa más frecuente, que es la de la pérdida, o del aumento del gasto, del metabolismo, ¿no? ¿Sí? Y finalmente llegar a la conclusión de que no está incorporando bien el hierro. Yo creo que esa es un poquito la idea, es decir, no quedarse con la dieta e ir a estudiar la causa de anemia. No podemos estar tragando un cáncer, ¿no es cierto? En cualquier persona. Un cáncer de estómago, una úlcera, digamos, crónica. Es decir, ese es el concepto, ¿no? No quedarse con lo que parece más evidente, sino que ir a las causas principales y sobre todo las que tienen tratamiento oportuno y abordaje oportuno, ¿no es cierto? Y por supuesto, hábitos como por ejemplo el consumo de medicamentos, ¿no? El consumo de antiinflamatorios. ¿Cuántas personas, digamos, tienen naturalizado el uso del ibuprofeno o la aspirina, digamos, ¿no? Lo tienen naturalizado y están haciendo una gastritis crónica con una pérdida de sangre permanente, digamos, ¿no? Entonces ahí viene un poquito el otro tema, la sangre oculta en materia fecal, digamos, como método de screening, ¿no es cierto? Me salto de tema, ¿no? Pero está bueno relacionar, ¿no? En los controles de salud tenemos digamos, las medidas que son, que tienen evidencia y las que no tienen evidencia, ¿no? Es decir, no tiene evidencia, por ejemplo, hacer radiografía de tórax todos los años para detectar el cáncer de pulmón. No tiene costo-efectividad. No ganamos nada. El día que aparece una mancha en el pulmón, el tratamiento es el mismo, el pronóstico es el mismo, digamos. En cambio, por supuesto, la mamografía hecha periódicamente, el Papá Nicolau hecho periódicamente, previenen enfermedades y salvan vidas. Bueno, en este sentido estaría la detección de sangre oculta en materia fecal, ¿no es cierto? ¿Que está orientada a qué? ¿Está orientada a qué? Ese estudio, concretamente. ¿Lo tienen eso visto?
me acuerdo que para el parcial pasado hablamos de cáncer colorectal. Claro. Exacto. Y que encontrar, claro, ahí lo dijeron, adenocarcinoma de colon. Encontrar sangre en las heces podía ser señal de lesión en el colon. Que se puede rastrear o por fibrocolonoscopía o se puede rastrear por sangre oculta en materia fecal anualmente, digamos, ¿no? O te haces una colonoscopía cada 10 años o te haces una sangre oculta todos los años. Entonces, digo, en ese estudio de rutina que un clínico o médico generalista le va a hacer a un paciente mayor de 50, esta paciente es joven en este sentido, porque esto se empieza a hacer, si no tengo mala información, a partir de los 50 años, ¿no es cierto? No sé qué vieron ustedes con respecto al cáncer colorectal, a partir de qué edad se empezaba a rastrear. ¿Se acuerdan? Sí, de los 50. Bueno, ya que esta paciente no hubiera entrado, digamos, ¿no? No entraría por el lado de el estudio del screening de cáncer de colon, sino que en este caso entraría por la búsqueda de la causa de la anemia, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que va es esto, ¿no? Es decir, que en los estudios de rutina, de screening, de búsqueda de patologías, podemos de golpe encontrar una sangre oculta en materia fecal que no sea por un cáncer, sino que sea por una gastritis, o sea que en definitiva encontramos una causa de anemia y no una causa de cáncer, digamos. Pero lo podemos llegar a encontrar eso. Profe, una consulta, ¿y en esos casos tendríamos algún otro marcador distinto comparándolo con el caso que tenemos, ¿no? O sea, tendríamos la anemia en sí y el resto de los marcadores, ferritina y demás, estarían afectados, ¿no? No porque es una anemia ferropénica. Claro. O sea, vas a tener una anemia ferropénica típica, tanto que sea porque es ferropénica, sea por falta de ingreso, aumento de pérdida o aumento del consumo, en el caso de una embarazada, por ejemplo. O sea, son las 3 causas de ferropenia más habituales, ¿no? Por ahí hay algunas tablitas que muestran esas causas. Así que bueno, un poco es eso. Ahora lo que me gustaría es que tiremos alguna hipótesis de los hallazgos, es decir, los que sé, o sea, ¿por qué una persona con anemia, ya sabemos que tiene anemia, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene alguno de los síntomas que tiene, digamos, ¿no? O sea, la vez pasada hablamos, por ejemplo, del soplo sistólico. Alguien dijo, bueno, disminuye la viscosidad de la sangre, ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere profundizar un poquitito más el soplo? ¿La causa del soplo? Que lo haya leído, que lo tenga más clarito. Nos quedamos con lo que se dijo la vez pasada, que es esto, ¿no? O sea, el aumento de la viscosidad y el flujo turbulento. Pero bueno, evidentemente hay que profundizar un poquito más que esas 3 palabras, ¿no? Es decir, cuando les toque desarrollar este que sé, ¿no es cierto? Este hallazgo que es el soplo, ahí bueno, hablan de los soplos, de los tipos de soplos, de los soplos funcionales, de los soplos orgánicos, de las causas de soplos, de cada uno de estos soplos, ¿no? ¿Se entiende la idea de que el método tiene que llevar a profundizar cada cosa, ¿no? ¿Ah? De la misma manera, uno puede preguntar, ¿por qué es la microcistosis? A ver, yo se los tiro ahora. ¿Por qué es la microcitosis? ¿Alguien lo tiene claro? Por la falta de hierro, no sé, la causa estamos tratando. Pero... Claro, pero vos ahí me estás diciendo 2 cosas que sabemos. Sí. Este método, digamos, trata de meter un mecanismo fisiopatológico entre 2 cosas que sabemos. Es decir, sabemos que hay ferropenia y sabemos que hay microcitosis. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual la ferropenia, la anemia, produce microcitosis? Esa es la pregunta fisiopatológica. La respuesta tiene que ser una hipótesis
que ustedes la pueden tirar ahora la hipótesis, digamos, bueno, porque la eritropoyesis falla, con lo que sea, después se estudia y se confirma o se rechaza la hipótesis. O sea, este es el método que nosotros no estamos abandonando el método, digamos, de estudio de la cátedra. Estamos relativizando un poco a los fines de no perderse en el método y de hacer más hincapié en el contenido. Pero no dejen de mirarlo de esa manera, ¿no? Es decir, ustedes tienen un hallazgo, que puede ser la palidez. Tienen un problema, que es la anemia. Entonces la pregunta es, ¿por qué un paciente con anemia tiene palidez de mucosas? Esa pregunta la tienen que hacer y se la tienen que contestar. Que lo escriban lo que ha cambiado, digamos, si lo tienen que escribir todo así con nombre y apellido, que sé, que no sé, cuál es la hipótesis, cuál es la pregunta, bueno, eso ahí flexibilizamos un poco. En la cátedra flexibilizamos con ese cuadrito que había que hacer, digamos, por ahí algunos lo van a tener más presente, que son los que ya pasaron por otros años, y otros es nuevo, pero digamos, no abandonamos esa metodología, ¿no? De hacerse preguntas de cada cosa que uno ve. Hasta ahora estamos viendo línea de tiempo nada más, pero lo más sustancioso de todos es que ustedes, cada hallazgo, se hagan la pregunta de por qué. En este caso, ocurre esto. Y dar una buena explicación fisiopatológica, ¿cierto? Porque si no estamos en fisiopatología, ¿no? O sea, todos los hallazgos que ustedes tienen que tener su explicación. Lo escriban o no lo escriban, ¿no? O se lo preguntemos. ¿Está? Y así estaría todo lo que está ahí. Es decir, ¿por qué está, digamos, lo que yo les preguntaba? ¿Por qué está la hipocromía? ¿Por qué tiene cefalea? ¿Por qué? No se pueden quedar en un caso así, relativamente sencillo, vamos a decir así, relativamente sencillo, no se pueden quedar con ninguna cosa sin explicar. Todo tiene que estar explicado. ¿Está? O sea que tenemos tarea para la próxima vez, ¿no? O sea, ajustar las líneas de tiempo con las variantes que a uno le parezca, mientras los fundamente está bien. O sea, no quiero que se vayan con una idea que es así. O sea, mientras ustedes lo fundamenten y ustedes se aferren a una hipótesis, está bien. Y tenga una coherencia, ¿no? Hay cosas que sí son inmodificables, por ejemplo, que lógicamente la anemia va a estar antes que los síntomas, ¿no es cierto? Porque es así. O sea, no me pueden poner la anemia posterior a los síntomas porque eso no va a ir, digamos, pero sí, esa secuencia tiene que estar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Si se produjo antes, después, bueno, eso es discutible. Pero hay cosas que no son negociables, vamos a decir así, ¿no? No son negociables. Entonces, tratemos de hacer eso, depurar la línea de tiempo. Hacerse todas las preguntas fisiopatológicas de todos los hallazgos que tiene el caso, aunque sean obvios y aunque parezca que ya lo tiene contestado. Es decir, usted me puede decir, bueno, ¿por qué la hipocromía? Y por la misma causa que es la microcitosis. Y yo le digo no. O sea, no es así como se desarrolla. Cada hallazgo tiene su pregunta y su respuesta. Si después la respuesta es la misma, aplauso, felicitaciones, encontraron un mecanismo común. Digamos, pero no pueden asumir de que dos cosas son por la misma causa sin estudiarlas, sin preguntárselas, digamos, ¿no? Por más que uno intuya que es así. Entonces, tratar de desglosar todo eso. En la próxima lo que vamos a hacer es esto, ¿eh? Cada uno de ustedes va a desarrollar ya no la línea de tiempo, sino los mecanismos fisiopatológicos de cada uno de los hallazgos que tiene el caso este. ¿Está? Y el esbozo de la cascada, o la cascada, ya diría de la cascada, ¿no? Para la fase 3 ya tiene que estar la cascada también, esbozada, como para que la discutamos un poco como ahora en la línea de tiempo, ¿no? Ponerla en discusión. Y bueno, ¿tienen fecha para el trabajo ya? ¿Para presentar el trabajo? ¿En PEDCO está eso? Sí, profe, el 18. 18. O sea que estaríamos, la semana que viene es 12, sí, estamos en fase 3, estamos con tiempo para que lo hagan. Pero está bueno que lo vayan desarrollando, ¿eh? Bueno, preguntas, dudas, algo que necesiten para seguir trabajando.
Digan ahora o callen para siempre. O callen por una semana, digamos. Me parece que se dio interesante el debate, me parece que estuvo bueno lo que pusieron en común, ¿eh? Así que me parece que la metodología va bien, por supuesto, cuanto más participen, más se animen, es mejor, ¿eh? Y cuanto más lean, por supuesto, también es mejor. Ustedes tienen que saber mucho más que el profesor, acuérdense de eso, ese es el objetivo. Nosotros tenemos los conceptos generales y la correlación con la práctica, ¿no? Este tipo de cosas, esta correlación con lo que va a ser la práctica. Pero los finitos tienen que terminar sabiendo mucho más que nosotros. Es decir, esto de la dieta vegetariana, es decir, de profundizar en eso, más allá de la bibliografía indicada, ustedes pueden explayarse y pueden traer cosas. Yo leí esto, leí lo otro, bueno, después se pondrá, no le vamos a tomar examen de eso, digamos, ¿no? Pero está bueno que traigan todo el material que hayan podido leer, ¿cierto? Traer. Así que, bueno, vamos dejando acá. ¿O hay alguna duda, pregunta? Bueno. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana largo. Espero que puedan descansar. Seguramente tienen que estudiar también.